Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy continuaremos explorando el mundo de la historia y el arte, adentrándonos en esas civilizaciones del pasado que dejaron un legado impactante. Sin más que decir, comencemos. Esta vez nos toca conocer a Roma. La fundación de Roma está envuelta en muchos mitos y leyendas. La más famosa es la historia de Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos, hijos del dios Marte y la sacerdotisa Rea Silvia. Según la leyenda, los gemelos fueron abandonados en el río Tíber y rescatados por una loba, que los amamantó hasta que un pastor los encontró y los crió. Ya adultos, decidieron fundar una ciudad en el lugar donde habían sido rescatados. Pero tras una disputa, Rómulo mató a su hermano Remo y se convirtió en el primer rey de Roma en el año 753 a.C. Además de este mito, hay evidencia histórica que sugiere que Roma surgió de la fusión de varias aldeas, ubicadas en las colinas alrededor del río Tíber. Estas aldeas pertenecían a diferentes pueblos, principalmente los latinos, sabinos y etruscos, que se unieron para formar una comunidad más fuerte. Existen varios periodos de civilización de Roma. Conozcamos cuáles son. Primero tenemos la monarquía. Durante este periodo, Roma fue gobernada por una serie de 7 reyes. Según la tradición, Rómulo fue el primero de estos reyes y es considerado el fundador de Roma. Numa Pompilio, su sucesor, fue conocido por su enfoque pacífico y por establecer las primeras instituciones religiosas de la ciudad. Los reyes posteriores, como Tulio Hostilio y Anco Marcio, expandieron el territorio de Roma y fortalecieron su poder militar. Hacia el final del periodo monárquico, los últimos reyes de origen etrusco, como Tarquinio el Soberbio, fueron más autoritarios. Su abuso de poder llevó a la rebelión de la aristocracia y a la instauración de la República en el año 509 a.C. Después de la monarquía viene la República. Tras la expulsión del último rey, Roma instauró un sistema republicano con 2 cónsules elegidos anualmente y un senado compuesto por aristócratas. Aunque inicialmente los patricios dominaban el poder, los plebeyos lograron conquistar derechos importantes a lo largo del tiempo. La expansión territorial fue una de las características principales de la República, pero también hubo tensiones internas, especialmente entre figuras poderosas como Julio César, cuya dictadura marcó el final de este periodo. Por último, tenemos el Imperio, que comenzó cuando Octavio fue nombrado Augusto, el primer emperador de Roma. A partir de entonces, el poder se centró en la figura del emperador. El imperio vivió un periodo de paz y prosperidad conocido como la Paz Romana. Pero la inestabilidad política y las invasiones bárbaras debilitaron el imperio occidental, que finalmente cayó en el año 473 después de Cristo. Sin embargo, el imperio romano de Oriente perduró por casi 2000 años más. Es importante mencionar cómo era la sociedad romana. Esta estaba dividida en varias clases. Primero tenemos a los patricios, que es la clase alta, de familias nobles y ricas. Le siguen los plebeyos, que son la clase media y baja, usualmente eran campesinos, comerciantes y artesanos. Y por último, los esclavos, que son personas sin libertad, utilizadas como mano de obra. Y como cualquier otra civilización, los romanos también tenían a sus dioses. Estos adoptaron gran parte de la mitología griega, pero con nombres y características adaptadas. Algunos de los dioses principales eran Júpiter, equivalente a Zeus, el rey de los dioses; Juno, equivalente a Hera, diosa del matrimonio y reina de los dioses; Marte, equivalente a Ares, el dios de la guerra; Venus, equivalente a Afrodita, que es la diosa del amor y la belleza, y muchos otros más que vemos en pantalla. Ahora conozcamos en profundidad a aquella persona que mencioné con anterioridad, que tuvo una figura de mucho poderío en Roma. Y sí, estamos hablando de Julio César. Julio César fue un general y dictador romano que amplió enormemente el territorio de Roma a través de sus campañas militares, como la conquista de Galia. En el año 49 a.C. cruzó el río Rubicón y se enfrentó al Senado en una guerra civil. Fue nombrado dictador vitalicio, pero su creciente poder generó enemistades. El 15 de marzo del año 44 a.C. fue asesinado por un grupo de senadores, entre ellos su amigo Bruto, en una conspiración para restaurar la República.
Se dice que Julio César tuvo 3 esposas a lo largo de su vida: Cornelia, Pompeya y Calpurnia. Él también estuvo involucrado con Cleopatra. Cleopatra fue la última reina de Egipto y durante la Guerra Civil Romana, Julio César le ayudó a recuperar su trono tras un conflicto con su hermano y esposo Ptolomeo XIII. Después de esto, Cleopatra y César se convirtieron en amantes y tuvieron un hijo llamado Cesarión. Algunos datos interesantes sobre Cleopatra es de que se suicidó utilizando una serpiente, y agosto es el mes que celebran la derrota y la muerte de Cleopatra. Otro evento importante a recalcar es la crisis del siglo III, 50 años. Esta fue una época de gran inestabilidad en el Imperio Romano, marcada por una crisis de economía, por invasiones, plagas y guerras civiles. Hubieron más de 20 emperadores en solo 5 décadas, muchos de los cuales fueron derrocados o asesinados. Esta inestabilidad debilitó al imperio y facilitó las invasiones bárbaras. Quiero hacer una comparación entre los guerreros griegos y romanos. Primero podemos observar los escudos. Los griegos utilizaban uno redondo y no era tan grande como el del romano, que era algo más cuadrado y largo. También vemos la diferencia en los cascos. Los griegos utilizaban mayormente bronce para su realización y les colocaban una cresta muy grande, pero los romanos utilizaban hierro. Las crestas no eran tan grandes como la de los griegos. Otra diferencia en cuanto a su método de pelea es de que los griegos tenían buena puntería y no tenían miedo de enfrentarse cuerpo a cuerpo. En cambio, los romanos preferían ser un poco más estrategas, que utilizaban torres de asalto, catapultas y ballestas. Otro personaje a mencionar que fue muy importante es a Diocleciano. Este fue un emperador romano. Intentó solucionar la crisis del siglo III mediante la creación de la tetrarquía, un sistema de gobierno en el que el imperio fue dividido en 4 partes, gobernada por 2 Augustos, emperadores, y 2 Césares, sus sucesores. Aunque inicialmente estabilizó el imperio, el sistema colapsó tras la abdicación de Diocleciano. Otro personaje muy importante fue Constantino el Grande, también conocido como Constantino I. Él fue el primer emperador romano en promover el cristianismo. Emitió el Edicto de Milán, que proclamaba la tolerancia religiosa en todo el imperio y ponía fin a las persecuciones de los cristianos. Bajo su reinado, el cristianismo comenzó a consolidarse como la religión predominante de dicho imperio. Otro emperador romano fue Teodosio. Teodosio I y es conocido por hacer del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. En el 380 después de Cristo promulgó el Edicto de Tesalónica, que declaraba que el cristianismo niceno era la única fe legítima. Fue el último emperador que gobernó un imperio romano unificado, ya que tras su muerte el imperio se dividió definitivamente en Oriente y Occidente. Ahora quiero explicarles una palabra que tiene mucha relación con todo esto, y esta palabra es el sincretismo, que es una función o combinación de diferentes creencias o tradiciones culturales. Ocurre cuando elementos de distintas sociedades se integran para formar un nuevo sistema de creencias o prácticas, y existen diferentes tipos de sincretismo. Por ejemplo, está el cultural, el religioso, el lingüístico y el sincretismo en la actualidad. El arte romano fue altamente influenciado por el arte griego y etrusco, aunque también desarrolló sus propias características. Los romanos se destacaron en retratos realistas, relieves históricos y la arquitectura monumental. Las obras de artes romanas reflejaban temas como el poder del imperio y la glorificación de los emperadores. Para la arquitectura romana, pues ellos utilizaban varios materiales como el concreto, el ladrillo, el mármol, la piedra y algunos elementos arquitectónicos, el arco de medio punto, la bóveda de cañón y la bóveda de arista. Para las columnas crearon la toscana y la compuesta. La toscana es una variante simple del dórico, mientras que la compuesta combina elementos jónicos y corintios, con más decoración. Marco Vitruvio fue un arquitecto ingeniero romano que escribió de arquitectura, donde estableció los 3 principios fundamentales de la arquitectura. Primero tenemos el firmitas, que se refiere a la durabilidad, es decir, que la construcción sea sólida y estable. Después está la utilitas, que es la funcionalidad, es decir, que el diseño sea práctico y adecuado para su propósito.
Y por último está la venustas, que es la belleza, que la estructura sea estéticamente agradable. Y en este preciso momento yo creé mi propia casa. Para la ermita elegí el granito porque también es útil para construcciones estables. Para el utilitas, pues me gustaría que esta sea construida para un condominio, mejor si fuese cerca de la playa. Para la seguridad tenemos pues claramente la cerca y el portón en el área del parqueo. Y para la venustas pues pueden ver que la diseñé con un estilo moderno. También investigué una estructura que tiene una columna toscana en el país de Guatemala. Y en este caso tenemos la ruina de la iglesia Santa Teresa ubicada en la antigua Guatemala. Podemos observar ciertas fotografías de esta ruina junto con sus partes marcadas. Continuemos hablando de uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura romana, que es el Panteón de Roma. Originalmente fue construido como un templo dedicado a todos los dioses, pero fue reconstruido por el emperador Adriano alrededor del año 126 después de Cristo. Su cúpula de 43.3 metros de diámetro sigue siendo la más grande del mundo, hecha de hormigón no reforzado. El óculo en la parte superior permite la entrada de luz natural. Otra de las obras importantes que puedo mencionar que encontramos acá en Guatemala es un acueducto. Es el acueducto de Pinula que tenemos en pantalla, está ubicado en la ciudad de Guatemala. Este también es conocido como el Montículo La Culebra, y su construcción se remonta hace más de 200 años, diseñado cuando la ciudad capital se trasladó a la nueva Guatemala de la Asunción. El propósito del acueducto era hacer correr el agua sobre él para distribuirlo a lo largo de la nueva ciudad. Por esa razón se construyó con ladrillos y argamasa en forma de arcos y con una extensión aproximada de 5 kilómetros. Continuando con nuestro recorrido histórico, algo muy importante a destacar es la cultura y el arte cristiano. El arte cristiano se desarrolla a partir de la llegada del cristianismo en el siglo I y se manifiesta en diversas formas a lo largo de los siglos. Los principales aspectos incluyen la iconografía, la arquitectura, pintura, escultura, música y literatura. En la época antigua, la cultura cristiana se enfocaba en valores como el amor y la justicia, con celebraciones como la Pascua y la Eucaristía. La Iglesia influyó en la educación y en la moral, sentando las bases para el arte, la literatura y normas sociales que promovían la igualdad y el respeto. También se dio lo que es el arte cristiano primitivo y el arte paleocristiano, pero no se preocupen que eso lo vamos a ir desarrollando en profundidad más adelante. Pero sí que son dos etapas muy importantes. El cristianismo tiene origen en siglo I después de Cristo, siendo más específicos, en la región de Judea dentro del Imperio Romano, como ya sabemos. Se basó en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, un predicador judío considerado por los cristianos como el Mesías y el Hijo de Dios. Con la predicación de sus apóstoles, especialmente Pablo de Tarso, la religión se extendió por el Imperio Romano. Y así como surgió el cristianismo, también surgió el arte cristiano, y tenemos dos de ellos. Primero vamos con el arte cristiano primitivo. Este se desarrolló durante los siglos I al III después de Cristo, en un periodo en el que el cristianismo era una religión minoritaria y perseguida en el Imperio Romano. Debido a la hostilidad hacia los cristianos, la expresión artística de esta época tenía que ser discreta, y en muchos casos clandestina. Esto se reflejó en el uso de símbolos sencillos y en la elección de lugares ocultos para sus manifestaciones artísticas, como las catacumbas. Algunas características del arte cristiano primitivo es la simbología. Los símbolos eran cruciales, ya que permitían transmitir mensajes religiosos sin ser detectados fácilmente por los no cristianos. Los símbolos más comunes eran el pez, el ancla, la cruz y estos otros que tenemos en pantalla. La pintura mural también era muy utilizada en las catacumbas para decorar las tumbas y capillas subterráneas. Las escenas solían tener un carácter alegórico o simbólico, con referencias al Antiguo y Nuevo Testamento. El segundo tipo de arte es el arte paleocristiano, y también surgió en este momento la iconografía paleocristiana. Se desarrolló tras el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo en el Imperio Romano. Esto permitió que las representaciones religiosas se volvieran más abiertas y explícitas. Las formas artísticas más comunes eran la pintura mural, el mosaico, la escultura y la arquitectura. La iconografía paleocristiana se refiere a las imágenes y símbolos utilizados para representar conceptos religiosos. Algunos elementos destacados son a Cristo, la Virgen María, nuevamente el pez,
los estrigiles, el alfa y omega, entre otros. Anteriormente mencioné a las catacumbas, pero no expliqué qué son. Bueno, las catacumbas eran cementerios subterráneos utilizados por cristianos y judíos en Roma. Entre las más importantes están las catacumbas de San Calixto y San Sebastián. Se usaban para el entierro y el culto, con pinturas y símbolos como el pez, la paloma, el ancla, que vimos anteriormente, que representaban la fe cristiana y la salvación. La simbología judía, como la menorá o el arca de la alianza, también aparecen en algunas catacumbas, mostrando así la conexión entre el judaísmo y el cristianismo temprano. Aquí en Guatemala también existen ciertas catacumbas que están vinculadas principalmente a iglesias coloniales, como la Catedral Metropolitana en la ciudad de Guatemala, zona 1. Esta posee una red de criptas y catacumbas usadas para entierros de figuras religiosas y civiles. Aparte de las catacumbas, también están las criptas. Una cripta es una estructura subterránea que forma parte de una iglesia o un cementerio. Originalmente era un lugar de sepultura utilizado para enterrar a los mártires o personas importantes de la iglesia. Durante el cristianismo primitivo, las criptas se encontraban frecuentemente en las catacumbas. Con el tiempo, las criptas también se convirtieron en espacios para la oración o la veneración de reliquias sagradas. En la arquitectura cristiana, las criptas se ubicaban generalmente debajo del altar principal de las iglesias. La cripta de Luciana es una de las más antiguas de Roma y destacada por su uso para el entierro cristiano desde el siglo II. Su nombre se debe a una mujer cristiana que cedió el terreno para los enterramientos. En las criptas se encuentran frescos con temas bíblicos, representaciones del buen pastor y símbolos de la resurrección. Continuando con la arquitectura, debemos mencionar a ciertas características de las basílicas paleocristianas. Estos eran edificios religiosos adaptados de la arquitectura romana. Tenían una planta regular con una nave central, naves laterales, un ábside semicircular al fondo y a veces un atrio a la entrada. Eran espacios para el culto y la reunión de la comunidad cristiana. El acceso a determinadas áreas estaba organizado de acuerdo con la jerarquía eclesiástica y el estado de los fieles. Otra obra importante a mencionar es el mosaico de Santa Prudencia, que se encuentra en Roma y data del siglo IV. Representa a Santa Prudencia junto a figuras alegóricas y elementos cristianos, mostrando la combinación del estilo clásico romano con temas cristianos. Sé que muchos de ustedes se deben estar preguntando cómo se realizaban los mosaicos. El mosaico es una técnica decorativa utilizada desde la antigüedad que consiste en la creación de imágenes o patrones mediante la disposición de pequeñas piezas de materiales llamadas tesserae. Estas piezas pueden ser de vidrio, mármol, piedra, cerámica u otros materiales, y son incrustadas en una base de mortero húmedo para crear una superficie duradera. El proceso típico para realizar un mosaico en la antigüedad incluía los siguientes pasos: la preparación de la superficie, que se aplicaban varias capas de mortero para formar una base resistente. A veces se añadía una capa de cal fina para facilitar la adherencia de la tesserae. El diseño preliminar, el diseño se dibujaba directamente en la última capa de mortero o en un cartón que se usaba como guía. Después iba la colocación de los tesserae. Las piezas se colocaban una por una, empezando por el contorno de la figura principal y luego se llenaban los espacios interiores. Por último van los ajustes finales. Una vez colocadas todas las piezas, el mosaico se alisaba y se rellenaban los espacios entre los tesserae con más mortero. Luego se limpiaban para resaltar los colores. En cuanto a la escultura paleocristiana, se caracterizó por adoptar influencias del arte romano para enfocarse en temas religiosos. Las obras más esquemáticas y simbólicas reflejaban mensajes espirituales a través de escenas bíblicas y símbolos cristianos. Ahora, para los sarcófagos paleocristianos, comúnmente hechos de mármol, presentaban relieves con representaciones como la resurrección de Lázaro y el buen pastor, simbolizando la fe en la vida después de la muerte. Ahora les presento un arte en mosaico que realicé que se basa en el cuento bíblico El milagro de la niña. Esta es la historia de la hija de Jairo y presenta un milagro realizado por Jesús. Jairo, un sabio religioso, busca la ayuda de Jesús cuando su hija cae gravemente enferma. Sin embargo, antes de que lleguen a su casa, reciben la noticia de que la niña ha muerto. Jesús llega a la casa y le dice: levántate, y la niña revive. Y otra cosa que les quiero mostrar antes de finalizar es un ejemplo de una basílica acá en Guatemala, y les presento la Basílica del Señor de Esquipulas.
Esta estructura presenta una nave central, como también sus capillas laterales. Tiene un altar mayor que se encuentra dentro de él, al igual que el Cristo Negro muy característico de este lugar. Las medidas son de 60 metros de largo por 30 de ancho y las torres tienen una altura de 50 metros. Con esto finalizamos, les agradezco muchísimo por haber visto este video, espero haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo.